revelado a nuestro corazón. Y hoy es un nuevo día, hoy es un día maravilloso. En cualquier parte del planeta donde nos encontremos, tenemos este privilegio. Todos los días dice que tenemos la palabra cerca, en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero hoy vamos a aprender, vamos a sumar en nuestras vidas un incremento de Cristo, de la revelación del misterio en nosotros. Y lo que hoy vamos a aprender es sumamente importante porque tiene que ver con nuestra vida espiritual y tiene que ver cómo podemos nosotros ser efectivos en lo espiritual. Hoy día se confunde con facilidad el vivir en la vida del espíritu y tener una práctica religiosa. Son dos cosas totalmente distintas, pero muchas veces al no tener un entendimiento claro en lo espiritual, nos convertimos sencillamente en personas que practican una religión, y de eso no se trata. El evangelio no consiste en practicar una religión, en tomar el evangelio como un tratamiento para mejora de vida, tomar el evangelio como un apoyo psicológico, ético, moral. Eso es reducir, eso es minimizar lo que realmente es el evangelio. Y hoy creo que vamos a aprender, vamos a compartir. Usted puede hacerlo en esta hora que está ahí conectándose, compartir para que otros también puedan disfrutar de este espacio, de esta enseñanza, de esta vida, porque realmente lo que compartimos es vida. El evangelio es la vida, el evangelio es el poder de Dios, es la expresión misma de Cristo, es el reino de los cielos en nosotros. Y por eso hoy desde aquí, desde este lugar del planeta Tierra, podemos interconectarnos a través de estas plataformas digitales, de estas redes sociales como son Facebook Live, por el medio en el que usted en este momento puede estar viendo, o quizás por YouTube o por cualquier otro streaming, otra plataforma que le permite ver y escuchar este mensaje. Hoy quiero compartir la importancia de tener la palabra en el corazón. Así que vamos a ubicarnos todos los que están aquí en este set, en este escenario, en este lugar de reunión, los que están allá en sus casas, sus oficinas, o quizás va viajando, no sé dónde te encuentres. Mateo capítulo 13. Yo estaba pensando y meditando que es la única parábola que aquí, por lo menos en los libros, en los evangelios que tenemos a la mano, Jesús explicó, la única. Hay muchas parábolas, pero esta en particular el Señor la explicó. Y algo tiene de importancia muy, muy relevante que Jesús haya explicado esta parábola. No sé si fue algo circunstancial, bueno, no quiero ponerle tampoco misticismo, solo que me llamó la atención la explicación. Y si nosotros somos dados a explicar como líderes, como pastores, a explicar con detalles como para dar la porción más masticada, para dar la enseñanza de la manera pedagógica más sencilla, más comprensible. Pero ¿quién más que el maestro de maestros explicó de manera clara y contundente la parábola que está en Mateo capítulo 13, conocida como la parábola del sembrador? Y quiero comenzar leyendo. Vamos a leer. Si usted quiere se une en la lectura conmigo o lo anota, luego lo lee, está atento. Pero para mí es importante siempre conocer el contexto. Tenemos un marco en este año que le hemos titulado percepción. Y realmente la percepción es la capacidad de poder percibir, recibir, asimilar algo en nuestro entendimiento. Cómo lo veo, cómo lo siento, cómo lo escucho. Y la percepción va relacionada con los sentidos. Pero hoy quiero que utilices el sentido del espíritu, el sentido espiritual. Yo creo que cuando nosotros nacemos de nuevo, que esto es sumamente importante, nacemos de nuevo, entonces podemos comprender la vida nueva, la vida del Señor, la vida que está dispuesta para todo aquel que cree, para todo aquel que lo recibe. Recibir esa vida es poder activar la naturaleza genuina
de nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros, porque tenemos una naturaleza adámica, que venimos de Adán, pero luego al nacer de nuevo tomamos la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, la que perdió Adán en el huerto, pero la retomamos ahora en Cristo. Entonces volvemos al punto original, solo que han pasado tantas cosas y a veces nos quedamos como patinando y creyendo que eso es todo para nosotros, lo que viene de Adán. No. Todo lo de Adán fue anulado, fue cancelado. Eso fue pasado a la historia. Porque Adán, el primer Adán, dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, que el primer Adán es alma viviente, pero el postrer Adán, haciendo mención a Cristo, es espíritu vivificante. Entonces yo oro al Señor para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos, para que puedas comprender las inescrutables riquezas de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, para que puedas ver con los ojos del Espíritu y creer, para que esta palabra, la misma palabra que es el verbo hecho carne, que es Cristo, pues pueda hacer lo que Él hace en nosotros, en cada uno de los que creemos. Mateo 13:1 dice, aquel día, ¿cuándo? Diga, aquel día. ¿Cuándo fue ese día? Bueno, aquel día. No importa la fecha, pero fue un día. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquí está relatando el contexto. Y se le juntó mucha gente. Yo quiero que usted también pueda decir mucha gente. Cuando uno dice mucha gente es porque hay bastante gente. Uno dice, sí, había un grupo de personas, pero cuando uno dice que había mucha gente es porque era mucha. Y entrando él en la barca, o sea, estaba por ahí en el mar, pero él dijo, está mucha gente que está aquí, tengo que ubicarme bien, o sea, se ubicó. Era una costumbre por la parte de acústica, por la orientación y la dirección de la voz. Entonces mucha gente estaban en la playa y él, ¿qué hizo? Se subió en una barca y solía hacer, en otros pasajes también vemos esa misma forma, que él se montaba en la barca. En una ocasión se la prestó a Pedro, bueno, obviamente a los que tenían barcas allí, y él se distaba un poquito de la orilla y se ubicaba en un punto donde lo podían ver y escuchar, de tal manera que la brisa le ayudaba a amplificar el sonido, porque aún la naturaleza misma está a disposición del propósito de Dios. Y digo todo esto para que usted se vaya imaginando que él se subió en la barca y se sentó. Y dice, y toda la gente estaba en la playa. Ya imagínese usted en la playa esa multitud de gente, como acá en nuestro país cuando hay un programa que se llama, un programa secular X, que reúne mucha gente en torno a la música, en torno a conciertos musicales que hacen gratuitos, y va mucha gente. Y en una ocasión yo pude presenciar un evento de esto en Cartagena, y eso se veía esa cantidad y lo hacían en la playa, en una de las playas que tienen mucho espacio, y yo me imagino a ese escenario. Y obviamente en este tiempo utilizan parlantes, sonidos amplificados. En ese tiempo no había sonido amplificado, pero yo creo que todo se unía, y el silencio que había y la ubicación del Señor y el tono de voz, me imagino cómo sería eso, que podían escucharlo. Entonces él, frente a esa gran multitud de personas en la playa, dice el verso 3, y les habló muchas cosas. Usted se imagina, muchas cosas, por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mira cómo describe aquí el Evangelio esto. Pero salió el sol,
se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, Jesús estaba frente a la multitud, mucha gente, como quizá usted está hoy viendo, conectado aquí o aquí en este lugar, pero el Señor está diciendo: el que tiene oído para oír, oiga. Esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, es muy importante para la enseñanza de hoy, porque a veces tenemos oídos y no oímos, escuchamos cosas pero no oímos con el entendimiento, no percibimos como Dios quiere y necesitamos percibir lo que viene del cielo, lo que viene de arriba. Ahora el verso 10 en adelante habla del propósito de la parábola. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí hay dos grupos ahora. A ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos. El misterio a ustedes les es dado a conocer con claridad, pero a ellos no les es dado a conocer. Ese a ellos es un grupo de personas que hoy también en este tiempo existe un grupo de personas que no entienden, que tienen oídos pero no oyen la palabra, no entienden la palabra de Dios. Así le hablen en parábolas. Ahora, la parábola se utiliza para explicar, la parábola se utiliza como una historia, una anécdota de algo, sea real o ficticio, para enseñar una verdad espiritual. Entonces, una parábola es eso. La parábola es una ilustración, una historia, ya sea real o ficticia, pero que tiene una interpretación o que tiene una explicación para enseñar una verdad espiritual. Y aquí él está diciendo a los discípulos que le preguntaron: ¿por qué le enseñas con parábolas? Claro, él dice: porque a ustedes les he dado a entender el reino con claridad, pero a ellos no. Verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, el corazón. Por eso la enseñanza de hoy es la palabra en el corazón. Porque aquí en el profeta Isaías, donde hace mención la cita, o lo que hace mención el Señor explicando, y el cronista de este evangelio, Mateo, está diciendo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso lo dice Isaías, está citando esa profecía de Isaías. Y con los oídos oyen pesadamente. Entonces, corazón engrosado y oído pesado. Oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para no ver, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto a veces nos pone a pensar, y si uno leyendo esto uno dice: wow, pero si el deseo de Dios es que todo el mundo le conozca, el deseo de Dios es que todo hombre se arrepienta, que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, que todo hombre reciba la salvación. Es más, la Escritura dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Él no vino a condenar al hombre, sino que el hombre fuera salvo. Pero ¿por qué aquí dice como que es a propósito? Para que viendo no vean, no entiendan nada, oyendo no entiendan, no escuchen nada, y su corazón se engrosó también para no entender la palabra. Pero al final dice: y con el corazón
entienden y se conviertan y yo los sane, para que eso no pase. O sea, es como si fuera a propósito. A ellos no les hablo claramente, a ellos les escondo esto para que no reciban el beneficio que trae lo que yo traigo. Pero esto tiene una razón de ser. Lo que está explicando aquí lo voy a decir en otras palabras, porque pareciera entonces que fuera algo intencional, aunque allí se ve intencional como lo relata, pero lo que realmente está diciendo la palabra es que la actitud del corazón del hombre, la acción que tomó de apartarse, darle la espalda a Dios, entonces lo lleva automáticamente a estar condenados. Por eso Juan 3:17 dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. Es como cuando Adán y Eva desobedeció al Señor. Vamos a esta realidad espiritual, este contexto para que entendamos. Cuando Adán y Eva en el huerto deciden desobedecer la instrucción de Dios y echan mano y comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos realmente cayeron en lo que el Señor les dijo que no debían hacerlo, desobedecieron, cayeron inmediatamente, sus sentidos fueron agudizados y la percepción de ellos fue totalmente distinta a la que tenían cuando estaban bajo la gracia, la naturaleza de Dios, del Padre. Ahora ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, ¿y quién les dijo a ellos que estaban desnudos? Si todo el tiempo lo habían estado. Ahora, ¿por qué se escondieron? ¿Quién se esconde de Dios? Mira la percepción errónea, negativa, injusta, incoherente, pero así está el hombre natural, que cree saberlo todo, pero sin Dios está desconectado, está bien chiflado. Está totalmente en una posición opuesta a Dios, creyendo lo que Satanás le dijo. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas serás como Él. Y eso fue lo que le llamó la atención a la mujer y se dejó seducir, le prestó atención a la serpiente y fue a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Ahora, después que ellos comen del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, mira lo que pasa. Ellos primero comienzan a decirle a Dios cosas que antes no lo habían dicho, ni lo habían visto, ni lo habían sentido. Dice que Dios viene y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero esa pregunta es para que la persona se mire y se vuelva en sí y analice y piense, recapacite. ¿Yo dónde estoy? Y él dijo tuve miedo y me escondí. ¿Cuándo había tenido miedo Adán? Ahora aparecen estas expresiones, estos sentimientos. Ahora aparecen cosas que antes no existían, pero como desobedeció y comió del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, entonces se le abrieron todos los sentidos que en vez de buscar a Dios, lo que hace es alejarse de Dios. Claro, y como Dios es soberano, ¿qué hizo? Lo que está expresando este versículo, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, para que no se acerquen y no sean sanos. ¿Sabes qué hizo el Señor con el árbol de la vida? Porque en el huerto también estaba el árbol de la vida. Y Él dijo, de todo árbol del huerto pueden comer. Del único que le dijo que no comieran, de ese fue que le echó mano. Del único, porque dijo, de todo árbol del huerto, que es bueno ¿para qué? Para comer, pero de este no. Y en el huerto también estaba el árbol de la vida, que representa ¿a quién? El árbol de la vida, ¿quién es? Cristo. El árbol de la vida es Cristo. Entonces el Señor, sabiendo ahora todo lo que está en la mente y en el corazón del hombre, se metió la maldad, se metió ese conocimiento que es lo más destructivo y dañino que hay para el ser humano, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y de hecho, todas las organizaciones, todos los sistemas del mundo están enfocados, basados y diseñados solo en ese marco del bien y del mal. La justicia, las legislaciones que en el mundo hacen para gobernar al hombre están bajo ese marco. Es algo muy, muy estandarizado, pero está muy por debajo del estándar de Dios. No logra llegar a la justicia de Dios. Por eso nada bueno que haga el hombre lo califica para ser justificado. Nada bueno que haga el hombre lo califica para ser salvo. Lo único que produce eso es creer y recibir a Cristo.
Entonces, ¿qué hizo el Señor en el huerto? Mandó unos ángeles, ¿verdad? Con espadas de fuego a guardar el huerto, a guardar el acceso al árbol de la vida. Entonces Adán y Eva no pudieron accesar, pero ellos pensaron, bueno, ahora vamos a echar mano, vamos a comer del fruto del árbol de la vida, porque era la única opción que tenían, pero a Adán no se le permitió. Entonces cuando trataba de buscar ese árbol, siempre estaban los ángeles tapando y rodeando, impidiendo que se acercaran. Eso es lo que representa esta palabra. Hay una protección porque la vieja naturaleza, el hombre natural carnal, no puede comer del árbol de la vida. Dicho en otras palabras, no puede ser gobernado por dos señores o por dos naturalezas. O tiene la naturaleza caída de Adán, o tiene la naturaleza eterna y la naturaleza de vida de Cristo. Una de las dos. Hoy nosotros tenemos este privilegio de comer del árbol de la vida, de creer y aceptar a Cristo. Por eso en Juan 1, versículos 11 y 12, explica claramente cuando dice, mas a lo suyo vino, hablando de Jesús, hablando de Cristo encarnado en Jesús, cuando Él vino a la existencia, al plano humano, y viene, y Juan lo ve, y Juan lo relata en el Evangelio de esta manera y dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, el versículo 12, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, derecho de ser hijo de Dios. O sea, ahora sí toma la naturaleza de Dios. Ahora sí comió del árbol de la vida. Ahora sí los ojos fueron abiertos. El corazón fue sensibilizado. Ahora sí se puede entender lo que los otros, ellos no entienden, ni escuchando parábolas. Vuelvo acá a la escritura. Mateo 13:16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira quiénes está mencionando aquí, dice, muchos profetas. O sea que hubo personas que Dios usó y no entendieron ni vieron esto, pero Dios los usó en su tiempo. Todos los profetas señalaban y mostraban a Cristo, hablaban de parte de Dios y hablaban de la esperanza y hablaban de muchas cosas que al pueblo en aquel momento le venían y lo que estaba preparado para el pueblo de Dios escogido de todas las naciones, incluyendo Israel. Dios ahora hizo un solo pueblo en Cristo, se llama la iglesia. Es por eso que ya Dios no tiene naciones preferidas, tiene un hijo preferido, tiene un hijo amado en quien tiene complacencia. Entonces Dios no se complace en una nación en particular de la tierra, hablando de naciones, incluyendo donde nació el Salvador, porque hay textos en la Biblia que a veces los sacamos del contexto utilizando un versículo solamente para hacer una doctrina. Y este es otro tema, pero es importante tener claro que ahora Dios pone sus ojos sobre una nación, pero una nación santa, un pueblo adquirido por Él, un real sacerdocio, y esa es la iglesia. Ese es el pueblo conformado de todas las naciones del mundo que creen y aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ellos entonces vienen a ser parte de esa nación, de ese pueblo escogido, de la iglesia, la niña de los ojos de Dios, la novia, la esposa del Cordero, que es la iglesia. Entonces aquí Él está diciendo bienaventurados, pero me gusta la parte del verso 18 en adelante porque es la explicación. Y aquí entro entonces a que usted se conecte en el contexto de esta parábola, de esta enseñanza, que hoy le he puesto un título a la enseñanza y es la palabra en el corazón. Es muy importante, hermano, amigo que me ves y que estás acá, que la palabra de Dios sea atesorada en la buena tierra del corazón, para que los ojos del entendimiento sean iluminados, para poder comprender lo espiritual, sin que necesite de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de un ministro del Señor para poder crecer y avanzar. Necesitamos el que está en nosotros 24/7, el maestro, el guía, el consolador, el Espíritu Santo que fue enviado para enseñarnos todas las cosas que tienen que ver con la piedad, con la eternidad, con lo espiritual.
Y aquí viene, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta es la explicación que el Señor da. Mateo 13, 18, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Yo sé que usted que me está viendo y escuchando aquí muchas veces no entiende, y esa es mi ocupación, que usted entienda. Ahora, ¿quién hace eso en usted? En mí, el Espíritu de Dios. Pero Dios te ha dado la capacidad para que cuando escuches la palabra, no con el oído físico. Obviamente oímos con este oído, pero hay un oído espiritual. Hay algo por dentro de ti que cuando oyes te permite comprender. Cuando oyes la palabra, la fe que está en ti puesta por Él mismo se activa y te lleva a percibir esto, a entenderlo, a oírlo. Porque no se trata del oído natural, carnal, el oído. Es una manera de decir para entender el oído del hombre interior, el oído y los ojos del entendimiento. Esto es ya del ser espiritual creado por Dios. Porque recuerdan que nosotros no somos lo que nos vemos aquí, el estuche, no. Nosotros no solo somos cuerpo, no solo somos alma, sino que somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Somos un espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La vida que Él nos dio fue expresada y el nuevo nacimiento y la naturaleza de Dios en el espíritu. En el espíritu somos nuevos, pero el alma que está corrompida, el alma que está permeada, el alma que está desarrollada por lo que se hace aquí en este plano, es la que no comprende. Y es por eso que el alma tiene que convertirse. Ese es todo el proceso. Que nacemos de nuevo, sí, creemos y recibimos al Señor y nacemos de nuevo. Pero un bebecito que nace de nuevo hay que darle lechita, hay que atenderlo, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que irlo ayudando a que él vaya creciendo y desarrollándose hasta que él por sí solo pueda hacer las cosas. O sea, es un proceso. Así también el alma tiene que comenzar a entender lo del espíritu que ha sido renacido y que los oídos estén atentos, abiertos para poder comprender entonces que el espíritu de vida que está en mí, la vida misma del Señor, esa naturaleza nueva que tengo, me lleva a estar atento a lo que viene de arriba, a lo que viene del espíritu, y ahí sí viene la lucha, que es que el alma o la carne, como le llamamos, el alma, el entendimiento natural, nos está siempre llevando a buscar nuestro deseo, nuestra voluntad. Y allí viene otro tema importante que más adelante lo vamos a tratar, y es cómo nosotros podemos morir para que Cristo viva. O sea, cómo nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Cuando la Escritura dice, cada uno de vosotros tome su propia cruz y sígame. ¿Cómo puedo llevar yo esa cruz? Primero, recibiendo y entendiendo el poder de la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, que es el poder de Dios. Pero en este contexto de la explicación de la parábola, me está diciendo entonces, el Señor dice, oíd esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la importancia de entender. ¿De qué vale que usted escuche y escuche y escuche y lea y lea, pero no entienda? Vemos dos casos muy puntuales. El del etíope que viajaba de tiempo en tiempo a Jerusalén a adorar al Señor. En Hechos usted puede encontrar esta historia. En el libro de los Hechos, el capítulo 7, capítulo 8, ahí usted va a encontrar, usted busca el etíope que venía a adorar a Dios. Y el Señor le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y claro, cuando se acerca al carro dice que el hombre iba leyendo el profeta Isaías, iba leyendo las escrituras, iba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. La pregunta que le hace Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿y de quién está hablando las escrituras aquí? O sea, no entiendo. No es solo leer por leer, no solo es congregar por congregarse, ir a la iglesia o al lugar de reunión porque voy a ir a buscar bendición. Si no entiende la palabra del reino,
no estás haciendo nada, solo gastando un tiempo, yendo a escuchar algo, pero si no lo entiendes, perdóname lo que te voy a decir, pero estás perdiendo el tiempo. Si usted llega a la casa o llega al lugar y le pregunta, y bueno, ¿y qué fue lo que aprendiste hoy? ¿Qué escuchaste hoy? No sé, ahí pastor estaba hablando de bendición. Estaba hablando que de Cristo, de la vida, pero yo no entendí nada. Es verdad que la palabra de Dios no regresa vacía, pero es muy interesante saber que también es verdad que si no entendemos la palabra, mira lo que sigue diciendo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces ya no estamos hablando de una planta en la tierra, ya no estamos hablando de un árbol, ya no estamos hablando de una hortaliza, estamos hablando ahora de la palabra y estamos hablando del corazón, que es el terreno. Entonces él lo está explicando así, dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí está explicando la parábola. El que fue sembrado junto al camino, dice, vinieron las aves y se comieron la semilla. Este es el que el malo viene y arrebata la palabra para que no llegue al corazón y no pueda dar fruto. Espiritualmente, si no entendemos la palabra del reino, nos convertimos en religiosos. Y él sigue diciendo, verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, todos oyen, pero no todos entienden. Y la clave no es oír, la clave es entender. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Usted no ha visto personas que, uy, qué palabra, qué bendición, pero al ratico aquí dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Sí se está identificando con personas así, ¿verdad? Que usted las ve emocionadas y llegan y después más nunca las ve. No, hombre, no. Es que ese problema que tengo en el matrimonio, que en el hogar, que el trabajo, y se le olvidó y viene el malo y se llevó la palabra. Y quedó enredado en las circunstancias. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, todos oyen, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no hay fruto, porque deja que lo de la vida, el problema, lo ahoga, lo absorbe. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿De quién es el que da fruto? Diga, el que oye y entiende. El que oye y entiende, ese es el que da fruto. Al 100, al 60, al 30. No sé a qué medida, pero da fruto. Porque la palabra da fruto. Pero el que la oye, como los demás, 3 la oyeron, pero no dio fruto. Una, el malo la arrebató. Otra, los problemas, las aflicciones la ahogó. El otro, la emoción, el momento la recibió, pero después no profundizó raíz y se quemó. Trayéndolo para concluir hoy, no sé qué clase de tierra seas, pero todos estamos expuestos a ser buena tierra, porque Dios nos diseñó y nos dio un espíritu para conectarnos con Él. Ahora te toca a ti y a mí disponernos para entender la palabra del reino, que en el corazón esté atesorada, guardada, asegurarnos que esta palabra encuentre cabida en nuestro corazón para que ella misma nos limpie, ella misma nos procese, nos ayude, nos sane, nos liberte, nos prepare, y es la palabra que hace eso. Recuerda que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos del hombre, tiene la capacidad de poder limpiar, de poder cortar, de poder hacer lo que tiene que hacer dentro de nosotros para así entonces morir a esa vieja naturaleza, dejar a un lado lo que producía el efecto de Adán en nosotros y comenzar a disfrutar del fruto de la vida que el postrer Adán, que es Cristo, ahora hace en nosotros. Nos ayuda a transformarnos realmente de adentro hacia afuera. La vida del Espíritu gobierna el alma. No es las prácticas del alma tratando de gobernar el espíritu. Eso es lo que normalmente hace la religión o los sistemas humanos. Tratan de moldear el alma, tratan de condicionar el alma y ahí pasan toda la vida y nunca lo lograrán. El diseño es el Espíritu de Dios gobernando nuestra vida, la palabra dando fruto en todas las áreas de nuestra vida. Quiero orar por ti, contigo y decir, sí podemos ser esa tierra buena, que oye y entiende la palabra. Si usted la oye y la entiende, por el Espíritu
Lo demás Él lo hace de manera espectacular. Cada vez entenderás lo que yo te comparta. Pero si no naces de nuevo, si no tienes esa capacidad de oír y entender, se va a perder el tiempo. No va a pasar nada. Y es por eso que escuchas personas diciendo: yo fui evangélico, yo asistí tantos años, tanto tiempo, pero no nació de nuevo, y oía y pasaba lo que el Señor explicó en la parábola. Se dejaban ahogar, se dejaban absorber, se dejaban secar, pero no caía en la tierra buena, fértil. Y yo creo que tú eres tierra fértil. Oro para que tu corazón y tu entendimiento esté de la mano del Espíritu Santo, para que la palabra la comprendas de Génesis, Apocalipsis, que está enfocada y está direccionada a Cristo, el Señor, el Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia y en quien se complace también con los que están en Él, con nosotros. Padre, gracias te doy en este día, en este tiempo, de saber que por tu gracia nos has abierto los ojos del entendimiento. Oro para que nuestro corazón sea sensible, un corazón de carne, tierno, sensible a la palabra de Dios. Que nuestros oídos estén abiertos a escuchar la palabra del Espíritu con claridad. Que nuestros ojos puedan verte, Señor, pero no estos ojos físicos, sino los ojos del entendimiento. Gracias por cada familia, por cada persona que se puede conectar a través de este medio. Gracias por los que estamos acá, por los que van a venir y conocer a Cristo, disfrutar Cristo, crecer en esta vida que es la vida eterna, crecer. Gracias, Señor, porque hoy creo con mis hermanos, con mis amigos, con las familias que aquí están conectadas, creo que esta palabra va a encontrar cabida en el corazón, que va a germinar, que va a crecer, que va a dar fruto cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahí encontramos la salud, ahí encontramos la fuerza, ahí encontramos todo, porque en Cristo está todo. Dios el Padre puso la plenitud, el poder y la eternidad en Él, y de su plenitud bebemos todos. Estamos bendecidos con esta vida que nos ha sido dada. Hemos nacido de nuevo en Cristo, por lo tanto oímos su voz, entendemos la palabra, y esto es lo que nos ayuda a avanzar. Nos vemos en una próxima, y recuerda, decidan recibir a Cristo, tenerlo, creerlo, y de allí en adelante el Espíritu de Dios te va a ayudar a estar siempre conectado y dando fruto. Hasta la próxima. Para que conozcan a Cristo, para que conozcan la verdad presente, para que conozcan la palabra y sean los que van a cambiar la sociedad y ver a Cristo en cada corazón, en cada casa y en cada familia.